sermón de la semana de la Iglesia Cielos Abiertos. Esperamos que disfrute del mensaje del pastor Rodrigo Campagnolo. Para obtener más información acerca de este podcast y otros recursos, seguinos en Instagram como Cielos Abiertos Juntos. Si venís siguiendo los mensajes que estamos compartiendo, te vas a dar cuenta que gran parte de todos los mensajes rondan alrededor de Juan capítulo 15. Y me pasa de que pareciera que es un tema que no se agota. Es un tema que empezamos tirando de un hilito y ya se descosió toda la manga. Y creo que Dios una y otra vez nos lleva a Juan capítulo 15. Por eso este año yo te recomiendo que agarres tu Biblia y una y otra vez ores y leas Juan capítulo 15. Ores y leas Juan capítulo 15. Ores y leas Juan capítulo 15. No puedo, ya van como 4 semanas que vengo predicando esto. Juan capítulo 15. Y siento decirte que vamos a seguir por la misma línea. Porque es que el Señor una y otra vez está hablando acerca de la importancia de permanecer y todo lo que implica la palabra permanecer. ¿Qué significa para ustedes la palabra permanecer? No es una pregunta que autocontesto. Les pregunto, ¿qué significa permanecer para ustedes? Hacer raíces, dice por acá nuestro amigo, que aparte de cantar es niñero y es un campeón. Sí. ¿Qué significa permanecer? Hablábamos la semana pasada, estar firmes. Sí. Hablábamos la semana pasada, ¿se acuerdan de permanecer en el amor de Dios? Permanecer encendido en el primer amor. Como Jesús dice, permanezcan en mi amor como yo permanezco en el amor del Padre. Hemos hablado también de que las palabras del Señor permanezcan en nosotros, ¿sí o no? ¿Se acuerdan, no? De que Jesús, hablamos de la parábola del sembrador, que Jesús habla de que Él salió a sembrar. Si se me enoja acá la amiga, no será por ahí. Tengo que reformular mi prédica. Hablamos acerca de la importancia de permanecer, ¿no? Qué importante es permanecer, pero vos sabés que lo que me ocurre es que cada día que pasa el Señor amplía mi visión de lo que significa permanecer. Amplía mi visión de lo que significa permanecer y trae luz. Y yo le pido al Señor de que hoy traiga luz. Por eso vamos a orar, si vos me acompañás, vamos a orar para que el Señor traiga luz sobre esta palabra. Amén. Señor, gracias por este tiempo que estamos viviendo. Gracias por este tiempo de comunión. Gracias por este tiempo de conectarnos con vos. Señor, pero queremos también que tu palabra permanezca en nosotros y que tu palabra encuentre una tierra fértil. Por eso en el nombre de Jesús, hoy preparamos todo nuestro corazón para recibir eso que vos tenés. Hoy preparamos todo lo que somos para recibir eso que vos tenés. Que tu palabra dé fruto. Señor, y en el nombre de Jesús nos volvemos contra toda distracción. Nos volvemos contra todo adormecimiento espiritual. Nos volvemos contra toda apatía espiritual. Nos volvemos contra todo espíritu que se levante contra el conocimiento de Cristo. Y en el nombre de Jesús, ahora toca cada mente, toca cada corazón, toca cada vida para que pueda recibir lo que vos vas a hablar. Y en el nombre de Jesús que dé mucho fruto. Y en el nombre de Jesús que el maligno no pueda, Señor, quitar la palabra. Y en el nombre de Jesús que no haya ningún tipo de distracción que pueda quitar la palabra. Que no haya ningún tipo de afán que pueda quitar la palabra. Sino que en el nombre de Jesús seamos la tierra que preparamos y que tu Espíritu Santo está preparando para recibir tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, queremos dar mucho fruto este año. Este año declaramos en el nombre de Jesús que en nuestra vida será un año de fructificación. Que nuestra vida será para fructificar en el nombre de Jesús. Y decimos, amén, amén. ¿Están acá? Gloria a Dios. Bueno, Juan capítulo 15 dice así, lo vamos a volver a leer. Pero yo quisiera hoy concentrarme en un versículo puntualmente, que es el versículo número 10. Juan, capítulo 15. Búscalo en tu Biblia y lo vamos a intentar poner en la pantalla. Juan, capítulo 15, verso 10.
Acompáñame en tu Biblia para leerlo. Dice así. Sí, vamos a leerlo juntos, ¿te parece? Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que tengan mi alegría y su alegría sea completa. Vamos a leerlo de vuelta. Verso 10. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mí, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Amén. Qué interesante es que Jesús introduzca el tema de la obediencia en cuanto al tema de permanecer. Qué interesante es que Jesús introduzca el tema de la obediencia en el contexto de permanecer. Porque la enseñanza que nos está dejando es de que parte de permanecer en el amor de Dios implica permanecer obedeciendo a Dios. Y muchas veces nos confundimos y estamos criados en esta idea de negociar con Dios, pero esto no es una negociación. No es que si yo obedezco Dios me va a amar, sino que yo obedezco porque Dios me ama. Lo que ocurre es que Jesús está diciendo de que si yo quiero disfrutar de todo el beneficio del amor de Dios, necesito permanecer obediente a sus consejos, a sus mandatos. ¿Por qué? Porque esa es la manera de caminar en la plenitud de la vida. Dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Es decir, que muchas veces hemos buscado ir hacia el Padre por muchos caminos, pero hasta tanto que no lo busquemos a través de Jesús no vamos a acceder al Padre. Hay gente que dice, todos los caminos conducen a Dios, y eso es una mentira. Porque la Biblia enseña que el único camino hacia el Padre es Jesús. Entonces cuando vos te quieran vender que cualquier camino conduce a Dios. Total, son energías positivas. Mira, yo no sé si energía positiva, negativa, magnética, ¿qué serán? Lo único que te puedo decir es que el único camino a la vida eterna es Jesús. Por eso qué importante es caminar en los mandamientos de Dios para vivir en el amor. Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Por eso si yo hoy no estoy viviendo esa vida abundante, posiblemente pueda plantearme esto. ¿Estoy caminando a través de Jesús? ¿Estoy obedeciendo sus mandamientos? ¿Estoy permaneciendo en su amor? ¿Sus palabras están permaneciendo en mí? ¿Me explico? Yo hoy quiero hablar acerca de la importancia de que el Espíritu Santo traiga luz sobre lo que Dios está hablando. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña de que Jesús es la verdad. Jesús es el verbo de Dios. Jesús es la palabra de Dios. Es decir que hay veces que decimos, este libro es la palabra de Dios. Y sí, te entiendo, es así. Pero no es así. Porque este libro contiene la palabra. Pero ¿qué pasa si a mí se me pierde, se me quema? A mí una vez mi Biblia preferida se me cayó dentro de un balde de lavandina. Casi lloro una semana. ¿Viste esas Biblias que marcaste toda? Que esa Biblia conoce tus momentos críticos y los momentos más gozosos de tu vida. Y están marcados ahí. Se me cayó en un balde de lavandina y dije, ya está, Dios no me habla más ahora. Porque esa estaba ungida. Esa, ¿viste que cuando vos venís al Señor, como no sabés cómo Dios habla, agarrá y hace así. Y lees. Y Dios es tan misericordioso que te habla. Yo no recomiendo que lo hagas, pero que Dios me ha hablado, así me ha hablado. Pero este libro contiene la palabra, pero no es la palabra, porque la palabra de Dios, el verbo de Dios es una persona, es Jesús. Y fíjense lo que pasa, yo quiero que me acompañes para un poco entender esto.
Jesús está hablando a los fariseos y le dice: ustedes andan equivocados porque desconocen las Escrituras. ¿A quién le está diciendo esto Jesús? A los fariseos. Si había alguien que conocía las Escrituras, ¿quiénes eran? Pero mira lo que le dice: ustedes andan equivocados porque desconocen las Escrituras y el poder de Dios. Y los fariseos le dijeron: vos me estás cargando, ¿cómo que desconocemos la Escritura? A ver, imagínate esta escena, quiero que te la imagines. Está acá Jesús y están los fariseos. Y los fariseos, primero, eran los únicos que sabían leer. Entonces, el pueblo no conocía las Escrituras porque ni siquiera sabía leer. Pero ellos sabían leer y enseñaban acerca de las Escrituras a los demás. Entonces, Jesús se agarra y le dice: ustedes se piensan que la tienen muy clara. Déjenme decirle algo. Ustedes no conocen las Escrituras. Y no conocen el poder de Dios. Imagínate la reacción de los fariseos. Imagínate la reacción de los fariseos. Dicen: ¿qué? ¿Nosotros? ¿Cómo nosotros? Si nosotros somos los que más conocemos las Escrituras. Nosotros somos los que le enseñamos al pueblo. Nosotros somos los que tenemos claro acerca de la Escritura. Los fariseos memorizaban cientos y miles de versículos de las Escrituras. Todo de memoria. Todo de memoria. Decirle a un fariseo que no conocía las Escrituras era clavarle un puñal en el corazón. Era decirle: este tipo está loco. ¿Cómo nos va a decir a nosotros que no conocemos las Escrituras? ¿Qué pasaría si viniera Jesús y vos, que hace 20 años que venís a la iglesia, Dios te dijera: ¿sabes por qué te va mal? Porque desconoces las Escrituras y el poder de Dios. Así se sentían ellos. Desconocían las Escrituras y el poder de Dios a pesar de que la habían leído. Y te puede pasar de que la hayas leído toda a la Biblia. Pero que así todos desconozcas la palabra y desconozcas el poder de Dios. Efesios capítulo 1, 2, 3, 4, la primera parte de Efesios, revela lo que la Biblia se podría decir que es la proclamación de la verdad. Lo que los teólogos llaman el querigma de Dios. ¿Escuchaste alguna vez esa palabra? El querigma de Dios es la proclamación de la verdad. Es esto lo que se nos reveló. Pablo lo enuncia, Y luego viene lo que se llama en griego la didaqué, es decir, la aplicación práctica de la verdad en mi vida. Vienen los mandamientos. ¿Por qué? Porque aunque se me fue revelada la verdad, ahora ¿qué tengo que hacer? Tengo que ajustar mi vida a esa verdad. Y fíjense qué interesante que Pablo era un apóstol de Dios. Sin embargo, para redactar la carta a los Efesios, tuvo que quedar preso, tuvo que estar en una prisión, tuvo que estar solo, tuvo que estar aislado del mundo, porque fíjate qué importante es llegar a recibir la iluminación del Espíritu Santo para entender la verdad. Para recibir, para que esto no sean letras, para que esto no sea una historia. ¿Por qué? Porque detrás de las letras está una persona que se llama Jesucristo y se te quiere revelar. Pero si no viene el Espíritu Santo e ilumina las verdades contenidas en este libro es un libro de historia. El apóstol Pablo, el misionero a las naciones. Llega un momento que Dios le dice: Pablo, tengo más para vos. Sí, Señor, lo quiero. Pablo, tengo una revelación poderosa para vos. Sí, lo quiero. Pablo, tengo la revelación más tremenda que te puedas imaginar. Va a recorrer las naciones, va a recorrer la historia. 2000 años después, en una iglesia en Fure que se llama Cielo Abierto, van a estar enseñando de eso. Y Pablo dijo: sí, Señor. Ok, a la cárcel. ¿Cómo la cárcel?
dijiste que era la revelación más gloriosa. Sí, por eso, a la cárcel. Necesito un lugar donde te quedes quieto, donde te quedes callado y aprendes a escuchar. Pero Señor, soy fariseo, soy apóstol. Te muestro mi currículum. Primero fui fariseo, después fui profeta, Hechos capítulo 12 creo. Después fui maestro, Hechos capítulo 14 creo, o por ahí. Después fui apóstol, Señor. Sí, Pablo, pero mi Espíritu Santo tiene que iluminarte la verdad. Aún más. Así que necesito que te quedes calladito y en silencio. Y quietito. Aflojemos con los viajes y vamos a escribir. Qué importante es la revelación. Qué importante que el Espíritu Santo ilumine la palabra. Para permanecer en los mandamientos de Dios, no se permanece repitiendo como loro, se permanece en el Espíritu Santo, recibiendo iluminación sobre lo que este libro dice. ¿Estás teniendo luz sobre lo que este libro dice? Dios quiere revelarte la verdad, quiere iluminar este libro, la palabra de Dios, quiere iluminarlo para que las verdades bíblicas salgan a la luz, estén disponibles a tus ojos y a tu corazón, las puedas dimensionar y las puedas aplicar. Quiere revelarte el querigma y quiere revelarte la aplicación. Práctica en tu vida, para que vivas esa vida abundante que Él trajo para vos. Porque luego de, escucha esto, luego de que una verdad bíblica es restaurada, ¿sabés qué viene detrás? Un avivamiento. Es lo que pasó en el año 1500. Fue revelado que la salvación no venía por obras, sino por fe. ¿Qué ocurrió detrás? Vino un avivamiento. Porque cuando el Espíritu Santo ilumina una perla de Dios, cuando el Espíritu Santo ilumina una verdad de la palabra de Dios, detrás, inmediatamente de la revelación, detrás de la iluminación de ese principio espiritual, se desata un avivamiento que transforma la generación. Y al día de hoy, que la fe no sea por nuestros méritos y que sea por gracia, ya estaba escrito hace 2000 años. Pero hubo luz en el año 1500. Al día de hoy sigue transformando nuestras vidas. ¿Cuántos viven por gracia y no por obra? ¿Qué nos pasaría si viviéramos por obra, no? Pero es la iluminación de una verdad. Es como ese hombre que encuentra una perla de gran valor y vende todo lo que tiene por esa perla. ¿Sabes qué? La Biblia enseña que el pueblo de Dios perecía por falta de conocimiento. Sin revelación estás muerto. Por eso el apóstol Pablo le escribe una carta a la iglesia de Éfeso, que era una iglesia, dice que odiaba a los falsos apóstoles, tenía discernimiento, operaba en milagros, habían quemado sus libros de brujería, estaban en una iglesia que había soportado a los que se oponían, era una iglesia perseverante, era una iglesia que había soportado el sufrimiento. Aún así, sigo orando por más revelación. Pablo dice, oro para que les sean iluminados el ojo de vuestro entendimiento. Jesús dice que permanezcamos en los mandamientos para permanecer en amor. Pero mi carga, había un dolor esta semana que venía a mi corazón porque muchas veces no se nos ilumina los mandamientos de Dios. No se nos iluminan estas perlas preciosas en la palabra. Y oro para que hoy te vayas de acá con la luz del Espíritu Santo iluminando la palabra de Dios. En 1906 Dios iluminó una verdad bíblica acerca de que el Espíritu Santo se quería derramar. ¿Sabes por qué? Porque la gente decía, no, el Espíritu Santo ya se derramó en la época de los apóstoles. Pero el Espíritu Santo iluminó una palabra de que
trajo entendimiento respecto de que el Espíritu Santo se había derramado sobre ellos en Hechos capítulo 2, pero en Hechos capítulo 4 los apóstoles vuelven a orar y el Espíritu Santo vuelve a derramarse. Vuelve a llenarlos, y la iglesia en ese momento recibe la iluminación, recibe la revelación de que si bien el Espíritu Santo ya se había derramado, ese derramar Dios quería hacerlo permanentemente. Una y otra vez. Y que siempre vos y yo estuviéramos llenos. Entonces en 1906 se desató un avivamiento de evangelismo, de señales, de milagros, de maravilla. ¿Por qué? Porque otra vez el Espíritu Santo cayó. ¿Me seguís hasta acá? Hace 2000 años Jesús envió a echar fuera a los demonios, pero en el año 1976, si no me equivoco, un señor que se llamaba Carlo Anacondia dijo, pará. Acá hay más. Dijo que fuéramos echando demonios. Y no tuvo mejor idea que decir, oíme bien, Satanás. Mirá lo que dice esta palabra. En el nombre de Jesús te vas fuera. Y empezó un avivamiento. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo ilumina la palabra, ilumina los mandamientos, ilumina una verdad bíblica, inmediatamente después de que se ilumina una verdad, se ilumina la aplicación de esa verdad. Se ilumina el mandamiento, se ilumina el querigma, pero se ilumina la didaqué. Se ilumina cómo esto impacta mi vida. Por eso mi oración hoy es que para que cumplamos los mandamientos de Dios, el Espíritu Santo ilumine una verdad bíblica y nos ponga a nosotros a entender de qué manera esa verdad se aplica en mi vida. Porque cuando el Espíritu Santo ilumina una verdad, restaura una verdad, desata un avivamiento detrás de esa verdad. ¿Me seguís hasta acá? Yo noto que hay hoy en día una disyuntiva. Hay gente que dice, Señor, bendecime. Y hay gente que dice, no ores así, porque Dios ya te bendijo, dice la palabra. ¿Es cierto? ¿La Biblia dice que Dios ya nos bendijo? Hay gente que dice, venga tu reino, Señor. Y hay otro que dice, no ores así. No ores así porque Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, ¿sí o no? Y noto que estamos peleando, que estamos teniendo una disyuntiva, que estamos peleándonos acerca de cuestiones, porque en la Biblia hay estas tensiones. Mira, acompáñame, mira lo que dice. Efesios capítulo 2 dice, porque por gracia sois salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Pero pará, la Biblia también dice, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. ¿A quién le hago caso? ¿Soy salvo o me tengo que ocupar de mi salvación? ¿Qué opinás? Las dos, me dice Ana por allá. Mira, te voy a contar otra, a ver si, porque yo, vos sabés que casi que no sé qué predicar después de esto, porque estoy desorientado. Mira lo que dice. Colosenses capítulo 3, verso 3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. 2 versículos después, versículo 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Cómo? ¿O estoy muerto o tengo que hacer morir lo terrenal? ¿Qué opinás? Hebreos capítulo 10 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¡Gloria a Dios! ¡Woohoo!
Mateo capítulo 5. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿A quién le creo? Este libro me desorienta. ¿Soy perfecto o tengo que hacerme perfecto? ¿Soy salvo o tengo que ocuparme de mi salvación? ¿Estoy muerto al pecado o tengo que hacer morir lo terrenal en mí? Qué disyuntiva, ¿no? La Biblia tiene estas tensiones. La Biblia tiene estas tensiones. Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, pero después dice, maestro, enséñanos a orar. Ok, Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros. Yo me imagino que ahí los apóstoles habrán dicho, para. ¿No dijo que ya se había acercado el reino? Sin fe no hay reino, dice por acá el amigo. Fíjense qué disyuntiva. Por un lado, el reino se ha acercado, por otro lado, tenemos que orar para que el reino venga. Y creo que muchos de nosotros estamos como en un stand-by, estamos pensando que eso es permanecer y eso no es permanecer. Cuando Jesús habla de permanecer, está hablando de una espera activa. Una saciedad hambrienta. ¿Por qué? Porque es cierto que Él nos bendijo. Es cierto que Él nos bendijo. Pero ahora yo tengo que vivir como un bendito. Es cierto que Él nos hizo rey y sacerdote para nuestro Dios, pero ahora yo tengo que comportarme como un sacerdote y como un rey y empezar a interceder por la tierra y reinar sobre la tierra. Tengo que empezar reinando sobre mi carácter primero, ¿no? Porque el que gobernó bien sobre una ciudad se le puso sobre muchas más, dice. Pero quiero llevarte al entendimiento de que cuando Jesús habla de permanecer, se refiere a una espera activa. Se refiere a permanecer encendido en mi amor, encendido en su amor. Se refiere a permanecer adoptando su palabra. Y entre otras cosas, se refiere a permanecer teniendo luz sobre los mandamientos en este libro, teniendo revelación y más revelación sobre las verdades bíblicas restauradas por el Espíritu Santo para entender de qué manera aplican de manera práctica en mi vida y transforman mi generación. Ese es el significado de permanecer. No es permanecer haciendo la planchita espiritual, es permanecer en una búsqueda incesante por todo lo que Él ya tiene para mí, pero aún no me fue iluminado. Por todo lo que ya Él habilitó para mí, pero todavía no me fue iluminado. Por todo lo que Él me bendijo, por todo lo que Él predestinó para mí, por todo lo que Él me hizo acepto en el amado, por todo lo que Él me dio a conocer el misterio de su voluntad, pero por eso quiero conocerla. Es una invitación, dice, pongo delante de ti una puerta abierta, pero ¿quién tiene que entrar? Yo. La revelación de Apocalipsis es esta. ¿Qué está diciendo? El espíritu de la profecía es esta. Pongo delante de ti una puerta abierta. ¿Querés entrar? Está abierta, pero tenés que entrar. Dice, sube y te mostraré. Muchos de nosotros estamos viviendo una vida cristiana chata. Estamos viviendo una vida espiritual chata. Estamos viviendo una vida espiritual mediocre, pobre. Y cuando vemos todo lo que ocurría en los hombres y mujeres de Dios que están en este libro, no lo podemos creer. ¿Por qué? Porque hemos pensado que como Dios nos bendijo, entonces ahora hago la planchita. Pero es por cuanto Dios me bendijo que tengo que tirar toda la carne al asador. Dios te bendijo abriendo la puerta y diciéndote sube.
Dios te bendijo abriendo una puerta en el cielo y poniendo en vos el querer como el hacer. Porque si Él no pusiera el querer como el hacer, por más que esté la puerta abierta, ni la verías, ni podrías subir, ni podrías entrar. Pero permanecer implica recibir lo que Dios te dio e ir en busca de lo que Dios te dio. Juan capítulo 15 habla de permanecer. Y mirá, yo siento que es tan fuerte este pasaje. Siento que no puedo, honestamente, siento que no puedo todavía expresar la magnitud de lo que este pasaje implica. Lo vengo sintiendo hace varios domingos. Le pido al Señor gracia. Porque no es un conocimiento intelectual el que quiero transmitir, sino le pido al Espíritu Santo que ilumine la verdad en este capítulo, la verdad en este libro, la verdad de Juan capítulo 15, la verdad del poder que hay en permanecer. Porque siento que el próximo avivamiento sale de Juan capítulo 15. Tengo varios motivos para creer que es así. Primero, porque el último avivamiento de la historia, la Biblia enseña que no va a tener fin hasta que Jesús venga. Por eso, a diferencia de muchos otros avivamientos que comenzaron y se terminaron, este avivamiento va a ser un avivamiento de permanecer. Yo creo que Juan capítulo 15 es la piedra angular del próximo avivamiento. Y que tendremos que aprender cómo permanecer, pero cómo permanecer encendidos. Tendremos que aprender a permanecer, pero cómo permanecer con sus palabras en nosotros. Tendremos que aprender a permanecer, pero cómo permanecer en el primer amor. Tendremos que aprender a permanecer, pero con la iluminación de las verdades de la palabra, para que se desate ese avivamiento. Juan capítulo 15, creo que es la piedra angular del próximo avivamiento que Dios quiere traer para tu vida, para mi vida, para la familia y para la ciudad. Por eso, cuando te lo digo, sé que tal vez no llegues a dimensionar de lo que te estoy hablando. Pero yo le pido al Señor la gracia sobrenatural para que salgamos de la teoría y entremos en la experiencia. Principalmente en la experiencia de tener comunión con una persona, y es la persona del Espíritu Santo. Porque cuando Dios trae un avivamiento, no trae una cosa, trae a una persona que se llama el Espíritu Santo. No derrama poder, derrama el espíritu de poder. No derrama su influencia, sino la persona de la influencia. No derrama fuerza, derrama la persona de la fuerza de Dios, que se llama el Espíritu Santo. Por eso, si vamos a permanecer, necesitamos de la persona del Espíritu Santo. Y el deseo de Dios está puesto en marcha. El deseo de Dios está puesto en marcha. Dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 5. Escúchame, quiero que lo leamos juntos. Santiago capítulo 5, verso 7. Si lo puedo poner en la pantalla y me acompañás ahí. Santiago capítulo 5, verso 7. Miren lo que dice. Dice, por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo espera el agricultor a que la tierra dé su precioso fruto y con qué paciencia aguarda las temporadas de lluvia.
Hay una versión que dice que espera la lluvia temprana y la lluvia tardía. Y qué interesante es de que cuando Santiago está hablando de la lluvia temprana y la lluvia tardía, se está refiriendo a el primer derramamiento del Espíritu Santo del Pentecostés, pero se está refiriendo también al último derramamiento del Espíritu Santo, antes de la venida de Jesús. En el último gran derramamiento del Espíritu Santo, que va a venir antes de la venida de Jesús, es para nosotros. El primer derramar del Espíritu Santo, y después lo vemos después. El primer derramar del Espíritu Santo vino en Pentecostés para que la semilla sembrada de la palabra corriera rápidamente. Pero el último derramar del Espíritu Santo viene para que vos y yo demos mucho fruto. Y esto se traduzca en una cosecha de alma como no hubo nunca en la iglesia. Por eso Jesús dice: separado de mí nada podés hacer, pero permaneciendo en Él y con sus palabras en nosotros, vamos a pedir lo que sea. Gracias por escuchar el Sermón de la Semana. Si este podcast semanal ha bendecido tu vida, no dudes en contactarnos. Y si puede bendecir a alguien más, compártelo. Hasta la próxima.